Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El río crecía despacio esa madrugada de febrero, como si tuviera todo el tiempo del mundo para llevarse lo que los hombres habían construido con prisa. Yo estaba despierto cuando escuché el primer crujido. Un sonido como de hueso viejo, profundo, que no viene del aire, sino de la tierra misma. Me asomé a la ventana y vi la oscuridad del río hinchado, negro y brillante bajo la lluvia. Y supe antes de saber nada que algo en el pueblo estaba cediendo. Pero esa noche, mientras el arco de piedra del puente gemía en la oscuridad, un solo hombre ya lo sabía. Un hombre al que nadie había querido escuchar. Lo llamaban el Lerdo. Su nombre verdadero era Generoso Valiente, hijo de Apolonio el carpintero, nieto de Blas, que había llegado al pueblo con un hacha y un burro 40 años antes, y había plantado 3 hijos y un taller entre los robles del monte. Generoso tenía 48 años cuando comenzó esta historia, y llevaba 30 de esos años trabajando la madera con una paciencia que al resto del pueblo le parecía defecto. Medía 3 veces antes de clavar. Esperaba que la madera reposara antes de barnizarla. Cuando reparaba un carro, revisaba no solo la rueda rota, sino todas las demás, porque según él, si una cedió, es porque las otras ya estaban cansadas. El maestro carpintero, don Fermín Valdueza, decía que Generoso era el único aprendiz que había tenido en 40 años que entendía de verdad lo que era la madera, que la madera no era piedra ni hierro, sino cosa viva que seguía moviéndose mucho después de cortada. Don Fermín murió en octubre, cuando las bellotas caían duras sobre el tejado de la carpintería y el aire olía a corcho mojado. Murió como vivió, sin molestar a nadie, una tarde mientras revisaba unos tablones con los dedos porque los ojos ya no le alcanzaban. Lo encontraron sentado contra la pared del taller, con la mano todavía sobre la madera. El taller quedó vacío 3 días. Al 4.º día llegó Rodrigo Valdueza desde la ciudad. Yo lo vi bajar del coche de línea con un maletín de cuero y un traje gris que no había visto el polvo de la sierra jamás. Tenía 34 años, y los dientes muy blancos, y la manera de hablar de quien ha aprendido que las palabras rápidas asustan a los que piensan despacio. Era sobrino de don Fermín, el único pariente que quedaba, y la carpintería era suya por herencia. La plaza del mercado estaba llena ese martes cuando Rodrigo Valdueza reunió a los trabajadores del taller. Había 4 hombres, además de Generoso. A 3 los miró y dijo que se quedaban, porque hacían el trabajo en tiempo. A Generoso lo miró distinto. Un hombre que tarda el doble, dijo Rodrigo, con la voz clara para que todos oyeran. No vale la mitad. Este taller necesita producir, no meditar. Generoso no respondió. Tenía las manos a los lados. Grandes manos, con los nudillos marcados de cicatrices pequeñas. El tipo de cicatrices que no vienen de peleas, sino de años de trabajo con formón y sierra. Miró a Rodrigo un momento. Luego fue al rincón donde guardaba sus herramientas. Las fue metiendo una a una en un saco de arpillera, con la misma calma con que hacía todo, y se marchó de la plaza sin girarse. La gente lo vio irse. Nadie dijo nada. Yo seguía Generoso con los ojos hasta que dobló la esquina de la calle del Molino, y sentí algo que no supe nombrar bien hasta mucho después. No era lástima exactamente. Era más parecido a la incomodidad de quien ve cometer un error que no puede corregir. Generoso fue a vivir a la orilla del río. Había allí un cobertizo que había servido años atrás como almacén de madera, cuando el río traía troncos desde el monte por la corriente de primavera. Ya nadie lo usaba. Las paredes eran de piedra. El tejado tenía un agujero sobre el rincón noroeste y la puerta colgaba de una sola bisagra.
pero los muros eran gruesos. El suelo era de tierra apelmazada, dura como roca. Y desde la ventana pequeña, que daba al sur, se veía el arco del puente reflejado en el agua cuando el río estaba tranquilo. Generoso lo limpió en 2 días. Tapó el agujero del tejado con tablas que encontró apiladas en el fondo del almacén. Ajustó la bisagra de la puerta con 2 tornillos y un poco de cera de abeja que guardaba siempre en el bolsillo del chaleco, porque decía que la cera era la medicina de la madera. Colocó una estufa de hierro que había traído del taller, porque don Fermín se la había dado hacía años, un regalo sin ocasión, como acostumbraba el viejo. Su hijo Eusebio tenía 8 años y llegó al cobertizo cargando una mochila que pesaba más que él. ¿Aquí vamos a vivir, papá?, preguntó el niño, mirando el agujero ya tapado del tejado, las paredes con musgo en las juntas, la ventana pequeña con el vidrio rajado en una esquina. De momento, dijo Generoso. Eusebio dejó la mochila en el suelo y fue a la ventana a mirar el río. «¿Se ve el puente?», dijo. «Sí». «¿Está bien el puente?». Generoso estuvo un momento quieto antes de responder. «De momento», volvió a decir. Y el niño no preguntó más, porque los hijos de los hombres callados aprenden pronto que las palabras que se repiten merecen atención. También llegó Lupo. Lupo era el burro. Tenía 16 años, que en burro es una edad considerable, y un carácter que Generoso describía sin ironía como opinativo. Lupo rebuznaba cuando alguien pasaba por delante del cobertizo sin saludar. Rebuzno breve y seco como una queja al ayuntamiento. Comía con método, dormía con convicción, y tenía la costumbre de apoyar la cabeza sobre el hombro de Generoso en los momentos en que el hombre parecía más quieto de lo normal, como si el animal midiera el peso del silencio y ofreciera el suyo propio como contrapeso. Esos primeros días en el cobertizo, Lupo se apoyó en Generoso con frecuencia. Yo hablé con muchos vecinos del pueblo años después de todo esto, y lo que me llamó la atención fue que casi todos recordaban haber llevado trabajo a Generoso en esas semanas, pero casi ninguno lo admitía directamente. Decían cosas como «pasé a saludarlo y resultó que tenía un eje roto», o «mi cuñada me pidió que le preguntara si podía revisar un arado». Nadie quería que llegara a oídos de Rodrigo Valdueza que seguían contando con el hombre que él había despedido en público. Generoso aceptaba los trabajos sin comentar nada. Cobraba el precio justo, ni un cuarto de más. Cuando terminaba un carro o reparaba unas correas de arnés, el trabajo quedaba limpio y daba garantía. Los campesinos volvían. El invierno llegó temprano ese año. En noviembre ya había escarcha por las mañanas, y el río bajaba turbio y cargado desde la sierra. Generoso calentaba el cobertizo con la estufa de hierro, y Eusebio hacía las tareas escolares sobre un tablón que su padre había fijado contra la pared del lado sur, donde entraba mejor la luz. Por las noches leían juntos, si había aceite para la lámpara, o simplemente escuchaban el río y el viento entre los robles de la orilla. Una tarde de esas, mientras Generoso revisaba un carretón que le había traído el viejo Saturio de la Cañada, Eusebio llegó corriendo desde el camino del pueblo. «Han dicho que el puente tiene una grieta», anunció, sin aliento. Generoso no levantó los ojos del carretón. «¿Quién lo dice?» «Los chicos en la escuela. Dicen que el señor Rodrigo lo fue a ver y dijo que no es nada». Generoso dejó el formón sobre el banco. Se limpió las manos en el delantal. «¿Lo viste tú?» «Sí, en el arco del medio, del lado de aquí». «¿Cómo es la grieta?» Eusebio pensó un momento, la boca apretada con la concentración que ponía a las cosas importantes. «Como una raya, pero torcida».
Generoso fue a ver el puente esa misma tarde. La grieta estaba en el intradós del arco central, exactamente donde el maestro don Fermín le había enseñado a mirar cuando se inspeccionaba un puente de piedra viejo. No era una grieta de superficie, del tipo que produce el hielo en los primeros años de una obra. Era una grieta de trabajo, nacida en la zona de máxima tensión del arco, del tipo que aparece cuando los riñones del arco han sido mal calzados o cuando la carga del tablero ha cambiado sin que el arco haya sido recalculado. Don Fermín le había enseñado eso en susurros, literalmente, una tarde en que estaban solos en el taller y el viejo le mostró un cuaderno de notas que nadie más había visto. Un cuaderno con dibujos de arcos y anotaciones a lápiz sobre la distribución de cargas, copiados de un libro antiguo que un ingeniero de caminos había dejado en el pueblo hacía 40 años. El maestro decía que esa información valía más que cualquier herramienta. Generoso conocía ese cuaderno de memoria. Miró la grieta, la tocó con los dedos, estudió el ángulo y la dirección de la apertura. Luego se quedó quieto, mirando el arco durante un rato largo, el tiempo que otros habrían necesitado para fumar 2 cigarros. Fue a ver a Rodrigo Valdueza. El sobrino del maestro lo recibió en el taller, donde ahora había mandado poner una mesa de escritorio junto al banco de trabajo, cosa que a los demás trabajadores les parecía una declaración de principios. Rodrigo escuchó a Generoso el tiempo suficiente para ser educado. «Ya lo revisé», dijo. «No es estructural. Es en el intradós, en la clave», dijo Generoso. «Lo sé dónde está. No es estructural». Don Fermín me enseñó cómo se comportan esas grietas cuando el calzado de los riñones. Generoso. Rodrigo lo interrumpió con una sonrisa que era más fatiga que hostilidad. Don Fermín tenía mucho oficio y poca ingeniería. Lo que me estás describiendo lo vi y lo evalué. El puente ha aguantado 70 años. Aguantará otros 70. Generoso no respondió. Se giró y salió del taller. Fue a ver también al alcalde, que escuchó con más paciencia, pero con el mismo resultado. «Si el técnico dice que está bien», le dijo el alcalde, «yo no voy a contradecirlo». Fue a ver al cura, que era un hombre sensato que le escuchó de verdad, pero que admitió que no sabía de puentes. Fue a ver a 2 o 3 campesinos que cruzaban el puente a diario con sus carros cargados. Uno de ellos le dijo: «Oye, Generoso, tú ya no tienes taller. ¿Para qué te metes en esto?». Esa noche, Generoso se sentó en el umbral del cobertizo mientras Eusebio dormía adentro y Lupo mascaba su heno con calma editorial. El río sonaba más alto que de costumbre, cargado de agua de deshielo que venía de la sierra. La luna estaba cubierta de nubes bajas y el puente era apenas una sombra oscura sobre el brillo negro del agua. Generoso sacó el cuaderno de don Fermín del baúl donde lo guardaba, lo abrió en la página del arco y lo leyó otra vez, aunque se lo sabía de memoria. Luego lo cerró y miró el río. Había algo que él sabía que nadie más sabía, y eso era un peso particular, diferente al de la injusticia o la humillación. Era el peso de una información que podía salvar vidas y que nadie quería recibir. Eso sí que era una carga difícil de llevar. Diciembre llegó con lluvia continua. Lo más sorprendente, mirándolo ahora, no es que Rodrigo Valdueza se equivocara, es que nadie en el pueblo quiso dudar de él. El sobrino del maestro había llegado con traje y maletín, hablaba rápido y con seguridad, y eso bastó. El pueblo había confundido la velocidad con la competencia y el silencio con la ignorancia. Don Fermín, que nunca hablaba rápido de nada, les había enseñado durante 40 años que la calidad se mide en el resultado, no en la velocidad del proceso. Pero don Fermín ya no estaba para recordárselo. Enero fue el mes más frío que el pueblo recordaba
desde hacía una década. El río creció. Los campesinos que pasaban por el puente comentaban que se sentía diferente bajo los cascos de las mulas. Un temblor muy leve que antes no estaba. Alguien lo mencionó en la taberna. Rodrigo Valdueza respondió que los puentes viejos siempre vibran en invierno, que es la piedra que se contrae con el frío, que eso era perfectamente normal. Nadie le llevó la contraria. Generoso, mientras tanto, había comenzado a prepararse. Me pregunto, y se lo he preguntado a varias personas del pueblo en los años que pasaron después, ¿qué habrían hecho ellos en el lugar de Generoso? Un hombre que ha sido humillado en público, al que nadie escucha, al que el propio pueblo sigue sin querer defender en voz alta. ¿Seguirías preparándote para salvar ese mismo puente? ¿O dejarías que el río y el tiempo le dieran la razón a tu silencio? No es una pregunta fácil. Hay quien dice que el pueblo no tuvo culpa, que no podían saber. Yo pienso distinto. El pueblo sabía que Generoso era bueno en lo que hacía. Lo sabía cada campesino que llevaba su carro al cobertizo de la orilla del río sin que nadie se enterara. Lo que no quisieron hacer fue defenderlo públicamente, porque Rodrigo Valdueza era el nuevo poder, y el poder, aunque sea pequeño y reciente, da miedo. Eso no es ignorancia. Es algo más parecido a la cobardía callada que a veces nos envuelve a todos. Generoso empezó a cortar madera. Madera para puntales, no para encargos. Vigas de roble verde que cortó en el monte con permiso del alcalde, que se las dio sin preguntar para qué eran, probablemente contento de poder hacer algo que no comprometiera a nadie. Generoso las dejó apiladas al lado del cobertizo, cubiertas con una lona. Eusebio le preguntó una noche qué eran. Por si acaso, dijo Generoso. El niño asintió y no preguntó más. El problema era el acceso. Para reforzar el arco desde abajo, había que entrar al río con andamios, y Generoso no tenía andamios suficientes ni manera de conseguirlos sin que Rodrigo Valdueza lo supiera y lo expulsara del puente con autoridad. Estuvo 3 días pensando en eso, midiendo el nivel del río, calculando en su cabeza los tiempos. La solución que encontró era más lenta, pero no requería nada que no pudiera reunir solo. Cuñas de roble duro para calzar los riñones desde la cara lateral del arco, accesibles desde el propio tablero del puente si se trabajaba de noche y con discreción. Era lo que don Fermín llamaba la cura del arco desde adentro. Una técnica antigua, casi olvidada, que el viejo le había enseñado con el cuaderno sobre las rodillas, diciéndole que la había visto aplicar una sola vez en su vida, en un puente del sur, y que muy poca gente sabía hacerla bien, porque requería medir con una precisión que la mayoría de la gente no tenía paciencia para alcanzar. La paciencia era, precisamente, lo que Generoso tenía de sobra. La primera noche de febrero, cuando el río bajaba color de barro y el cielo era un techo bajo de nubes grises que no llovían pero amenazaban, Generoso cruzó el puente de noche con Eusebio y su caja de herramientas. El niño llevaba la linterna. Era una linterna de aceite, pequeña y práctica, que don Fermín le había regalado a Generoso años atrás, diciéndole que un buen carpintero siempre tiene que ver lo que está haciendo, aunque el mundo esté oscuro. Eusebio la sostenía con las 2 manos, muy serio, moviendo el haz de luz exactamente donde su padre le indicaba. ¿Tienes frío?, preguntó Generoso en voz baja. No mucho, dijo Eusebio, que sí tenía frío, pero que había decidido que esa no era noche para mencionarlo. Generoso puso la primera cuña. Trabajó esa noche 3 horas. Luego tapó todo con cuidado, sin dejar rastro, y llevó a Eusebio de vuelta al cobertizo. El niño se quedó dormido antes de llegar a la cama, doblado sobre sí mismo como los niños que han agotado
hasta el último recurso de la vigilia. La segunda noche, la lluvia empezó. Hay algo que esta historia dice sobre el tipo de conocimiento que se transmite en silencio, de maestro a aprendiz, fuera de los libros y los títulos. Don Fermín no tenía ningún papel que dijera que sabía de puentes. Generoso tampoco. Pero lo que pasó entre ellos, en ese taller, en esas tardes de trabajo y conversación quieta, fue más sólido que muchos títulos que se cuelgan en las paredes. El mundo tiende a premiar el conocimiento que se puede enseñar rápido y en voz alta, e ignora durante demasiado tiempo el que solo se transmite despacio, de mano en mano, en los márgenes del trabajo honesto. La lluvia de la segunda noche fue más dura, casi piedra en algunos momentos, golpeando el río como si quisiera añadirle más peso del que ya cargaba. Generoso y Eusebio cruzaron el puente con la cabeza baja y las capas empapadas. El arco crujía cada vez que pasaba el viento, un crujido bajo y continuo que Generoso escuchaba con la misma atención con que otros escuchan la respiración de alguien enfermo. Colocó la segunda cuña, ajustó la primera, volvió a medir. 3 veces midió antes de dar el golpe definitivo al calce. Eusebio sostenía la linterna con el brazo extendido, el cuerpo inclinado sobre el parapeto, la lluvia cayéndole por el cuello. El niño no se quejó. La tercera noche, el río había crecido otro palmo. Lupo rebuznó cuando los vio salir, un rebuzno breve y claramente desaprobador. Generoso le dejó un poco más de heno de lo habitual, como disculpa. El burro lo miró con expresión de quien acepta la compensación, pero no retira la queja formal. Fue en la tercera noche, mientras Generoso ajustaba el tercer calce en la junta occidental del arco, cuando escucharon el sonido. No era el río, no era el viento, era un sonido interno, profundo, que venía de la piedra misma del arco, como el crujido de una articulación vieja bajo demasiado peso. Generoso se quedó completamente quieto. «¿Papá?», susurró Eusebio. «Quieto», dijo Generoso, sin levantar la voz. Escuchó. El sonido se repitió, más largo esta vez, y a él le pareció que la vibración llegaba hasta las palmas de las manos que tenía apoyadas en la piedra. Entendió que no había más tiempo para planificación, que lo que quedaba había que hacerlo esa noche o ya no habría oportunidad. Trabajó hasta las 4 de la madrugada. Eusebio sostuvo la linterna sin bajarla una sola vez, aunque al final se le dormía el brazo y había que subirlo con la otra mano cada pocos minutos. Generoso colocó el cuarto calce, el quinto, ajustó las cuñas con golpes medidos y precisos que absorbía el ruido de la lluvia. Cuando terminó, pasó las manos por todo el intradós del arco central, pulgada a pulgada, como se toma el pulso a algo que ha estado muy enfermo. El arco no crujió más esa noche. La cuarta noche, la lluvia se convirtió en temporal. El viento llegó del norte cargado de agua y de frío, doblando los robles de la orilla y arrancando ramas que caían al río y se iban con la corriente. El nivel del agua subió 1 metro en pocas horas. Generoso y Eusebio salieron al puente por última vez con el temporal en su punto más alto, cuando el ruido del río era tan grande que había que gritar para escucharse. Quedaba una sola cosa por hacer: la clave del arco, el punto exacto donde don Fermín le había dicho que el calce importaba más que en cualquier otro lugar, porque es la piedra que distribuye el peso a las dovelas y de ahí a los riñones. Si esa zona no estaba bien apoyada, el resto del trabajo no serviría de nada. El problema era el acceso. Desde el tablero del puente, la clave quedaba a 1,5 metros por debajo del parapeto. Generoso necesitaba colgarse. Miró a Eusebio. El niño tenía la cara empapada y los ojos muy abiertos, y Generoso vio en esa cara
la mezcla exacta de miedo y confianza que solo tiene un hijo cuando mira a su padre en un momento que comprende sin entender del todo. «Necesito que me sujetes la cuerda», dijo Generoso. «Sí», dijo Eusebio. «Con las dos manos, y la atas al poste del parapeto también, por si acaso». «Sí. Si yo digo suelta, sueltas». «No voy a soltar», dijo el niño. Generoso lo miró un momento, luego asintió. «Está bien». Se colgó del parapeto con la cuerda atada a la cintura y los pies apoyados en la piedra húmeda del arco, con el río rugiendo 3 metros por debajo, y colocó la última cuña con las dos manos libres, midiendo a tacto porque la linterna no llegaba bien desde donde estaba Eusebio. Tardó 40 minutos. Hay un detalle en esta historia que no me abandona cuando la recuerdo. Que Generoso no midió esa última cuña con instrumentos porque no podía, sino con los dedos. Y sin embargo, quedó bien medida. Eso dice algo sobre lo que son realmente 48 años de trabajar la madera y la piedra con atención. Que el conocimiento acaba instalándose en las manos, en la piel, en el peso que ejerces sin pensarlo. No es magia, es experiencia acumulada con paciencia, que al final te permite hacer en la oscuridad lo que otros no sabrían hacer con toda la luz del mundo. Cuando Generoso volvió al tablero del puente, empapado y con los brazos temblando del esfuerzo, el temporal rugía en su punto más alto. Eusebio estaba plantado con la cuerda enrollada en ambas manos y el poste del parapeto, tal como le habían dicho, con una expresión de concentración absoluta que Generoso reconoció porque era la suya propia. Le quitó la cuerda de las manos al niño. «Bien hecho», dijo. Eusebio exhaló. Solo entonces, ya sin la tarea que cumplir, empezó a tiritar de frío. Volvieron al cobertizo, corriendo bajo el temporal. Lupo los recibió con un rebuzno que en esta ocasión sonó genuinamente aliviado, sin rastro de protesta formal. Generoso calentó la estufa hasta que el pequeño espacio olió a roble quemado y a lana húmeda secándose, y Eusebio se quedó dormido sentado contra el costado del burro, con una mano en el lomo tibio del animal. Generoso se sentó en el umbral, con la puerta entreabierta, y escuchó el temporal. El arco aguantó. A las 2 de la madrugada, con el viento en su punto más violento y el río desbordado en los márgenes de tierra, pero contenido por sus orillas de roca, el puente de piedra de 70 años emitió un quejido largo y profundo que se oyó en 3 casas del pueblo. Y luego se quedó quieto. Quieto y en pie. Al amanecer, cuando la lluvia había aflojado hasta convertirse en llovizna fina y gris, los primeros vecinos del pueblo fueron a ver el puente. La grieta del arco central seguía ahí, pero no había crecido, no había cedido. El tablero estaba intacto, los parapetos en su sitio, las dovelas apretadas como un puño cerrado. Teo el herrero fue el primero en decirlo en voz alta. Este puente debería haber cedido esta noche. Lo dijo sin saber todavía por qué no lo había hecho. Rodrigo Valdueza llegó a las 9 de la mañana, cuando ya había una docena de vecinos mirando el puente desde la orilla. Inspeccionó el arco central con el mismo gesto rápido de siempre y declaró que el puente había demostrado su solidez y que los que habían dudado de su evaluación ya tenían la respuesta. Nadie le contestó de inmediato, pero alguien se había fijado en algo. Saturio de la Cañada, el viejo que le llevaba el carretón a Generoso, había pasado por el puente esa mañana temprano con sus mulas. Era un hombre que conocía cada piedra del camino porque llevaba 40 años cruzándolo. Se agachó junto al parapeto y miró las cuñas nuevas encajadas en la junta occidental del arco. La madera fresca de roble que destacaba sobre la piedra gris como los dientes de leche destacan en una boca vieja. «Esto no estaba ayer», dijo Saturio.
Se hizo un silencio. Rodrigo Valdueza miró las cuñas. Las miró durante un momento que fue un segundo más largo de lo necesario. ¿Quién ha tocado este puente?, preguntó. Nadie respondió en ese momento. Pero Saturio miró hacia el cobertizo de la orilla del río, donde salía un hilo de humo fino de la chimenea de hierro. Y 2 o 3 vecinos siguieron su mirada. Rodrigo Valdueza siguió también la mirada. Fue solo, sin que nadie lo acompañara, aunque varios lo siguieron a distancia. Caminó por la orilla del río hasta el cobertizo y llamó a la puerta. Generoso abrió. Tenía una taza de caldo en la mano y los ojos cansados de quien no ha dormido bien, y detrás de él se veía a Eusebio terminando su desayuno sobre el tablón del lado sur, y a Lupo mirando desde su rincón con expresión de juez en plena deliberación. ¿Fuiste tú?, dijo Rodrigo. Sí, dijo Generoso. Hubo un silencio. Sin permiso, dijo Rodrigo. Generoso sostuvo la taza de caldo. No respondió inmediatamente, y en ese espacio de silencio pasó algo que yo no estaba allí para ver, pero que varios me contaron después. Que Rodrigo Valdueza, el hombre del traje y las palabras rápidas, bajó los ojos primero. El arco estaba cediendo, dijo Generoso al fin. Tú lo mediste con prisa. Yo lo miré despacio. En ese momento llegaron los primeros vecinos a la orilla. Saturio, el herrero Teo, la señora Remedios de la panadería, que venía secándose las manos en el delantal, el maestro de la escuela, 2 o 3 campesinos que habían estado en el puente esa mañana. Se fueron juntando sin ponerse de acuerdo, como se juntan las personas cuando sienten que algo importante está terminando o empezando. Rodrigo Valdueza los miró. Luego miró a Generoso. ¿Cómo sabías cómo hacerlo?, preguntó, y en esta ocasión, la pregunta no tenía el tono de alguien que desafía, sino de alguien que genuinamente quiere saber. Don Fermín me lo enseñó, dijo Generoso. Lupo rebuznó desde el interior del cobertizo. Era un rebuzno digno y puntual, como un punto final puesto en el momento exacto. Remedios de la panadería soltó una carcajada breve, de esas que salen cuando la tensión cede de golpe. Algunos sonrieron. Incluso Rodrigo, después de un momento, torció ligeramente la comisura. «El burro opina», dijo alguien desde atrás. «Lupo siempre opina», dijo Eusebio, que había aparecido en la puerta junto a su padre con la cuchara del desayuno todavía en la mano. El círculo de vecinos se abrió un poco, de ese modo que tienen los grupos cuando reconocen sin palabras que han estado en el lado equivocado de algo. Esa escena en la orilla del río la recuerdo mejor que muchas otras de las que he vivido en este pueblo. Y me pregunto, cuando la cuento, si alguno de ustedes ha estado alguna vez en esa orilla, no la del río, sino la de esa otra clase de río que es el reconocimiento tardío de algo que siempre supiste, pero no quisiste ver. Déjenme su respuesta en los comentarios. Los leo todos con mucho cariño. Rodrigo Valdueza tardó 3 días en tomar una decisión. Luego fue al cobertizo de la orilla del río y ofreció a Generoso trabajo en el taller. No con las mismas palabras que había usado en la plaza del mercado, sino con otras más cortas y más difíciles de pronunciar. Generoso escuchó la oferta. Miró al hombre durante un momento. «Trabajo a mi ritmo», dijo. Rodrigo asintió. «Y cobro el precio justo». Rodrigo volvió a asentir. «Entonces sí». Y así empezó algo diferente, no igual a lo que había sido antes de la muerte de don Fermín, porque nada vuelve exactamente a donde estaba, pero diferente también de esos meses de cobertizo y silencio y trabajos que nadie admitía en voz alta. Diferente de un modo que tenía peso y nombre. La primavera llegó temprana ese año, como si el invierno también hubiera agotado su energía en el temporal de febrero y no le quedaran fuerzas
para resistir. Los robles de la orilla echaron hoja nueva en marzo, verde tan brillante que dolía mirarlo en los días de sol. El río bajó tranquilo y limpio, azul claro sobre las piedras del fondo. Eusebio empezó a ir al taller con su padre por las tardes, sentándose en el rincón con un trozo de madera y un formón pequeño que Generoso le había preparado con el mango ajustado a la medida de su mano. El niño aprendía despacio, como aprendía todo, con la concentración quieta que era su herencia. Lupo se quedó en el cobertizo de la orilla, que Generoso no abandonó del todo, porque había llegado a quererlo. Iba allí a veces por las tardes a revisar herramientas o simplemente a sentarse en el umbral y escuchar el río, que seguía pasando bajo el arco del puente con ese sonido constante que tienen las cosas que están bien construidas. Un sonido que no llama la atención, que simplemente está. El puente siguió en pie. Siguió en pie muchos años más, los años que yo pude contar desde que conocí esta historia. Y supongo que sigue en pie ahora, aunque yo ya no pueda ir a comprobarlo. Cada vez que lo cruzaba, pensaba en Generoso y en sus 4 noches de lluvia y linterna, y en las cuñas de roble fresco que seguían ahí dentro de la piedra, invisibles para quien no sabe qué buscarlas, haciendo su trabajo en silencio. Hay hombres que miden despacio porque saben lo que cuesta cuando se rompe. Don Fermín se lo enseñó a Generoso en susurros, en un taller de pueblo, sobre un cuaderno con dibujos a lápiz. Generoso se lo enseñó a Eusebio con la linterna y la cuerda y las manos en la piedra fría bajo el temporal. Y quizás Eusebio algún día se lo enseñó a alguien más, aunque yo ya no estoy para saberlo. Así es como viajan las cosas que importan. Despacio, de mano en mano, sin apresurarse. A veces la vida nos pone en el lugar que no elegimos, en el cobertizo de la orilla, cuando quisiéramos estar en el taller del centro del pueblo, con el saco de herramientas a los pies y el río por toda compañía. Pero perder el sitio que creíamos nuestro no siempre significa perder lo que sabemos.